¿Qué onda? ¿Cómo están todos otra vez? Ha pasado un buen tiempo desde la última vez que pude hablar sobre otros tópicos de mi interés. Y bueno, hoy no pensé que esto iba a ocurrir porque, a decir verdad, esto simplemente sale de impreviso. Y a ver qué ocurre, porque va a ser una plática como se da de intuir. Muy interesante como las demás, solo que esta voy a tratar algo más como un poco más importante, un poquito más delicado y poco conocido aparte, porque esta situación no es algo sencillo para describir, pero lo voy a me voy a esforzar mucho para tratarlo y se dan cuenta, ¿no? En resumidas facultades de que es lo que voy a tocar, aparte de esoterismo y entremetiendo un poco más temas que pueden ser un poco raros o inesperados. Y déjame ponerme aquí porque así no me pasa nada de que tengo que bloquear. O sea, voy a esperar unas personas, supongo. Y no creo que sea, no es así como muy conocido o algo así. No son personas que sean. Sí, ahorita estoy en un parque y estoy en pleno movimiento, hay mucha circulación y aparte puede que me juegue un poco mi suerte porque esto me va a proteger lo que tengo aquí atrásito, así es que llega aquí un balón y aparece en la cámara y me pega algo así, solamente como un método de protección y de cuidado más que nada. Pero bueno, ahorita lo que voy a tratar es algo muy fuerte y quiero platicar acerca de que, como ustedes saben bien, hay fenómenos y hay ciertas fuerzas existentes, las cuales todas son directamente proporcionales a un contacto con nosotros, pero no nos podemos percatar a ciencia exacta o con completas verdad, porque es algo más sutil. Esto se le conoce como entidades espirituales, pero hoy voy a tratar acerca de los contactos que estas tienen y que no pueden ser vistas con facilidad o que tienen una cierta situación de dificultad a la hora de ser más detectadas u observadas, dependiendo también el momento al cual nos refiramos, porque hay un tipo de fuerza que, por ejemplo, últimamente se ha hecho muy conocido gracias al señor Drozod Sang, que es uno de mis creadores favoritos, que ha hablado acerca de fenómenos y eventos de tipo poltergeist, como por ejemplo el caso de Mary, si no estoy mal, una francesa, y el caso de una familia, se llama, me acabo de acordar, es la de Smoke Puppy, que también tiene lo mismo en connotaciones directas, pero la única diferencia aquí parte de que son diferentes fuerzas que tienen un poder y un control en la realidad, pero que voy a entrar ya en cuestión a qué es lo que precisamente hace que estas fuerzas tengan un gobierno y un poder más fuerte dependiendo la directriz de contacto en las personas. Por ejemplo, algunas veces contamos que existen entidades espirituales que tienen un origen que las alimenta y que no nos damos cuenta, pero estas se encargan de nutrirse, ya sea de objetos, de seres, entidades, formas de vida, y que aparte a veces pueden estar registradas para mala suerte o más para, como diré también aquí mi gran comunicólogo favorito, que él dice, para más INRI, tiene una situación relacionada con una alteración con algún factor físico de cercanía o un entorno. Por ejemplo, existen algunas formas que son más fuertes que otras. Por ejemplo, una de las más grandes y que se identifica fácilmente desde un principio son los poltergeist. Este tipo de fuerza a veces puede ser malvada, pero de hecho ella como tal, a cambio de vidas, se nutre a base de que también ella requiere algo a cambio para seguirse alimentando, ya sea un cuerpo, algo del pasado, una pérdida. Estas entidades se caracterizan porque ellas se dedican a dar formas y a construir objetos que tienen una connotación con la trascendencia, así como por ejemplo que las fuerzas como el alma, que es otro tipo de entidad en el cuerpo del ser humano, busca ascensión. Bueno, estas entidades construyen geométricamente con ese tipo de formación en la simetría a la elevación por el mismo propósito de control. Necesitan construir con simetría porque tienen una íntima conexión con esa búsqueda constante de la ascensión.
Pero no es sencillo porque esos objetos requieren de buena constructividad. Aparte de eso, hay ese tipo de poltergeist, esa fuerza como tal, se caracteriza precisamente por eso. A veces puede llegar a ser muy agresiva cuando está luchando por un lugar en el cual ella pertenece y está profundamente arraigada. Por ejemplo, en el caso que estoy ocupando de referencia, que es nada más y nada menos que el evento, la situación específicamente importada de lo que viene siendo el caso de Mary, que también este canal, este gran youtuber, este comunicólogo dio a su conocimiento a la audiencia, hablaba mucho de que existe una posibilidad en la que estas fuerzas requieran de un origen como cualquier otra fuerza de entidad espiritual así, definible. Necesitan un contacto, algo que las ate o que les dé una fuerza de nutrición por parte de una persona para que ésta pueda recibir contacto y comunicación constante de parte de esta. Ahora una cosa, déjenme quitarme la chamarra porque no manches, ya me dio un poquito así. Miren el sol, qué padre. Voy a quitármela porque pues, no me gusta rápido. Déjenme pararme otra vez porque me la voy a amarrar rápido y pues a la marcha de lo que esta cámara pueda captar. Ahora, hay muchos temas que voy a también aquí a tratar con un poco más de cuidado y más de perseverancia. Voy a rápido a acudir aquí a un lugar rápido en espacio, a ver si aquí se puede ver. Me voy a poner aquí la chamarra porque la tengo un poco desubicada. Y voy a seguir mientras tanto en el mismo tema. Estoy en un parque, ahora mismo no hay mucha gente no hay mucho movimiento. Pero tengo que aprovechar todo lo que más se pueda porque va a ser un tema muy fuerte. Y aparte de eso hay más cosas. Espérenme. Esto lo he aprendido con poco tiempo de estudio, no ha sido muy difícil para mí. Digo, no es como que sea complicado realmente para nada estudiar estos temas de alto rango, de interés un poco insólito o algo así. Pero lo que quiero platicar ahora mismo es... Hay un misterio en este tipo de fuerzas, porque hay algunas que son más malignas. Realmente todas las fuerzas espirituales con las que tú puedes contactar, a cierto estudio la gran mayoría pueden ser malvadas o negativas, pero otras tienen la facultad de que te muestran o te enseñan caminos y capacidades más terroríficamente poderosas. Sé que se escucha un poco raro, un poco pintoresco como lo he utilizado, pero el punto aquí viene de que a veces, por ejemplo, los poltergeists sí son fuerzas conscientes. No tienen, es como una especie de entidad subencarnada que apenas tiene poder como para presentarse y tomar lugar dentro de tomar lugar dentro de un espacio físicamente acogido, pero que el único problema con estas es que no se pueden observar con facilidad, porque vamos a analizarlo desde una intersección o hipotética donde podamos creer que este tipo de fuerza es como un punto medio entre lo que está encarnado pero lo que está sutilmente condensado todavía, pero que no tiene un cuerpo tangiblemente de soporte o sustancialmente mantenido. Es ahí cuando llega el fenómeno real del cual yo les voy a platicar, porque esto sí es un fenómeno extraño que puede llegar a tener más matices con lo que es la metafísica de algunas fuerzas incorpóreas que tienen poder aquí, en este lugar, pero que no se pueden ver, porque pueden llegar a resultar ser extrañas, invisibles, y más que aparte, se pueden ocultar a la vista de todo lo que está en el alrededor. Y eso puede llegar a causar un poco más de confusión porque es más difícil considerar en categorías algunas de estas formas o más definidas como si tuvieran una categoría o una clasificación similar de exactitud, porque pueden cambiar un poco dependiendo también dónde se presenten, dónde se muestren, y algunas de estas, para mala suerte o para más impacto, siempre requieren de una fuente de alimentación o de un punto de origen de acogida para que así estas puedan mantenerse con más fuerza y existir. No es algo sencillo el simple propósito de cómo estas pueden cambiar de acuerdo al momento vital de una entidad. Por ejemplo, el poltergeist se alimenta de fuerzas las cuales ellas también despierta para producir temor y miedo,
y de esa manera causar un desorden a nivel mayor del lugar donde estos se presentan. Por ejemplo, yo ocupé de referencia a los ejemplos de los casos de Mary y de Smoke Puppy. Si no estoy mal, es Mary, pero es una protagonista, la cual esta persona, la cual es la triste víctima de un evento sin parangón dentro del lugar donde ocurrieron estos sucesos. El problema es que ella, aparte de que es francesa, se cree que hay fuerzas que despiertan por algún tipo de contacto o por error en algún punto de la experiencia, donde estos pueden llegar a ser un poco menos esperados, cuando tienen más momentos de presentar o de manifestar un poco más esa cualidad. Yo en lo personal no me imaginaba que iba a ser de esa manera el análisis de estas manifestaciones, porque así en lo personal a mí me han ocurrido muchos ejemplos, eventos fácticos directamente relacionados con el tema, pero que han sido más extraños cuando suceden, porque yo no he tenido obviamente poltergeist no, pero sí hay entidades que están atrapadas en un punto denso entre lo que es la encarnación y lo que es el otro plano astral, el lugar donde no hay materia. De hecho, se habla aquí mucho el tema de lo que se conoce como la cuasimateria. Ahora, este fenómeno llamado así refiere a la manifestación sutil de que en el éter existe por doquier una presencia consciente, pero que es casi imperceptible para los sentidos, obviamente, más que esta es la base fundamentalmente crucial de todo lo que existe en un nivel mucho más densificado o posibilitado. Pero hay una cosa que se llama la cuasimateria. Este fenómeno, esta preexistencia primordial es primogénea, es decir, siempre ha estado, pero todo lo que existe tiene un punto de relieve en contacto exacto, precisamente a la par con la cuasimateria. Con la cuasimateria, que es una fuerza más mental y casi inconsciente, pero siempre tiene mucho que ver con el vínculo que esta genera en los lugares más visibles, porque es una entidad consciente, así como se había hablado hace mucho del panpsiquismo, de la protoconciencia, que por ejemplo Immanuel Kant, si no estoy mal, hablaba de la teoría trascendental, que es una sustancia infinita y que esta también puede ser en su defecto invisible, o que no se puede notar con facilidad porque tiene dificultades al momento exacto de ser directamente visto. Eso es lo que dificulta un poco ese campo cuántico rápido. Ese campo cuántico no tiene mucho que ver con las modificaciones, es decir, está abierto a maleabilidad, a muchas como deformaciones de todo tipo, pero la más posible, la más común es cuando tiene que ver con el problema del electromagnetismo. Es una forma de fuerza extravagante que tiene mucho origen al principio, cuando está tomando una fuerza, pero no se puede observar, no se puede ver. Porque como todos esos tipos de de existencias son muy raras de ser vistas con sencillez o con lo que podríamos esperar al espectro o al abanico de los colores de nuestros ojos. Por ejemplo, nosotros podemos alcanzar a ver una frecuencia exacta de color ultravioleta y de colores en ese radio o en ese espectro, pero nada más. No podemos alcanzar a otros sentidos porque está reducida ese tipo de posibilidades, esfera o ese espectro visual del abanico del sentido a los colores rápidos que podemos detectar con el abanico del infrarrojo, ultravioleta, etc. Los fotones tienen diferente valor físico y potencialmente adquirible con el contacto de estas formas. Pero el único problema es que no es sencillo distinguir ese tipo de recepción, porque los sentidos pueden verse un poco cambiados o se pueden ver reducidos, porque esa es la misma situación del campo electromagnético cuando cambia. Hay campos magnéticos un poco más sensibles, un poco más poderosos o más facultados a ciertos contactos con estas fuerzas. Son entidades de tipo de cualquier índole, hay algunas son más espirituosas, otras como que no tienen un desarrollo natural o formal. ¿Por qué lo digo así? Porque se pueden tratar de formas un poco más en el éter,
o que están alojadas en algún tipo de campo ahí, dentro de ese tipo de formación, no física, sino que es más sutil. Son campos más débiles, pero que ahí conservan la información primordial de la materia. Y ese tipo de manifestación solamente existe cuando tiene un canal directo y abierto a materia más abierta o un poco más subdesarrollada. Puede sonar un poco confuso o extraño, pero yo he aprendido esto con el tiempo. Pero la parte rara es que aquí no termina, sino que apenas empieza. Hay una situación que yo últimamente he visto y que es cierto lo que decía un gran compañero, el cual puedo decir su nombre, se llama Nivelet. Él para este blog no me va a permitir mentir, sino que primero me va a dejar saber. Y lo que voy a hablar un poco es de lo mismo. Resulta que en este tipo de conjuntos o situaciones inesperadas, estamos como en una especie de brecha directamente predispuesta o un poco más disponible a maleabilidades de todo tipo. Hay cosas que, por ejemplo, en la flexibilidad mágica de algunos objetos o de algunas entidades, algunas fuerzas, tienen una mutación consistente en ese cuerpo. Es decir, que hay objetos y hay formas, hay fuerzas, hay conjuntos y hay relaciones corpóreas en el todo posible que pueden llegar a parecer modificaciones o mutaciones inesperadas. Y eso ocurre mucho cuando hablamos de ciertos fenómenos de este tipo que pueden ser considerados como inexplicables. Por ejemplo, voy a platicar algo de esto para construir un poco mejor y darle más contenido a este tipo de material. Resulta que en ese tipo de casos, cada que se reiteran o suceden más fuerte uno que el otro, hay un suceso que está muy determinado por la fuente o por el origen que nutre consistentemente estas fuerzas. Por ejemplo, simplemente no ocurre nada más porque sí, de que tú de la nada te despiertas y aparece un poltergeist en tu casa, o hay algún tipo de fuerza que está tomando control o se está manifestando, moviendo cosas, atacando. A veces ocurre que el poltergeist, por ejemplo, este video va a ser íntimamente más enfocado en ello, en esta fuerza, porque es una entidad subencarnada, pero manifestada muy ampliamente dentro de este lugar, donde adquiere con el tiempo mucha fuerza. Adquiere mucha fuerza porque se nutre de los estados vitales y energéticos de las formas de vida físicamente más sustanciales o un poco más considerablemente formadas en su soma y en su estructura clásica de solidez atómica. Por ejemplo, a veces ocurre que el poltergeist puede con el tiempo hacerse muy fuerte y tomar formas que le cuesta mucho trabajo, y para su para su fórmula necesita del mismo costo que permite desarrollar su manifestación. Necesita la misma cantidad de ocupación del otro lugar para recibir y así manifestarse. Necesita mucho enfoque de captación físico. Y así es como se alimenta, pero al mismo tiempo así es como crece este tipo de fenómenos. De hecho, dentro de los lugares, en las casas, etcétera, en lugares ya un poco más considerablemente expuestos, suele mucho suceder, y a menudo, que en los casos de estas eventualidades, el poltergeist crece demasiado y se hace muy fuerte. Se convierte en una entidad de primer nivel que se alimenta tanto de los visitantes o de los que ahí habitan, pero a veces son muy celosos de compartir lugar cercanamente con las personas que ahí viven, por lo que buscan a veces intentar quitar a la gente que está dentro de esos lugares y recobrar el espacio, recobrar el lugar, para evitar que sean completamente desterrados, ya que ellos también están arraigados a un centro de fuente física, ya sea de tiempo antiguo, de antaño, o tal vez dependen de una forma de vida a la cual ellos no es que parasiten, sino que más bien dependen para subir fuerza de manifestación. Miren, los poltergeists
La Iglesia considera a estas entidades como uno de los primeros problemas de índole de control a estas fuerzas, porque se considera una especie de plaga, voy a decirlo así, metaversica, porque no son físicos. Tiene un efecto muy potente en algunos casos, pero el caso más común, y esto sí no va a ser para nada ejemplo ni préstamo de engaño, la Iglesia considera estos fenómenos como uno de los principales problemas o de los principales conflictos que se ha de resolver, y que a la altura de estas fechas sí se considera abiertamente como un problema o una situación de preocupación, no solo global, sino generalizado, porque estas fuerzas son muchos pueden hasta también al punto de hoy desacreditar o no creer que existan estas formas de entidades y fuerzas que son simplemente energéticas y tienen un poder muy alto, pero modifican la materia, tienen poder sobre las personas, sobre los lugares. Miren qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito vino, qué bonito. Se ve divino, o sea, no manchen. Simplemente no lo puedo esperar. Estaban aquí los, no sé, no son cuervos, pero se parecen a los cuervos. Ahorita mismo quería viajar aquí y tomarme un momento de reflexión y plática de todo lo que he aprendido últimamente, pero hay otras cosas que también tengo que hablar y que tengo que decir ya como de lugar. Y esto va en esos casos de los que les hablé, de Dross. Este gran hombre me ayudó mucho a también conocer otras cuestiones que pueden ser un poco más hasta como sorprendentes, pero al mismo tiempo pueden ser preocupantes, porque estamos hablando de que ya para este año hay un incremento evidente de actividad paranormal o inexplicable dentro de muchos efectos y estrados. Me van a pegar. Hay muchas modificaciones de todo tipo con algunas fuerzas o eventos que no tienen explicación para nada, pero que en este año se va a ver un incremento y se van a acordar de mí si es que ven este material y lo entienden. Están ocurriendo sucesos muy raros. Hay fenómenos de todo tipo cada vez más evidentes, donde se puede notar que existe algún tipo de fuerza que está influyendo en el flujo material clásico o permitido, pero que esto a su vez se ve reflejado con mutaciones de todo tipo en la mente y en la psique de las personas. Si se dan cuenta, hay algunas personas que pasan por despertares, pasan por contactos y por grandes cambios de camino de vida que los modifica por dentro. Por ejemplo, yo quiero platicar algo muy raro. Yo de repente tengo como incidentes donde puedo adelantarme a ciertas cosas que van a ser perjudiciales, pero que inexplicablemente yo puedo intuir o sé que en definitiva va a ser así para que ocurran. Y eso ha sido demasiado, a un punto de tanta magnitud de obviedad en mí, en mis evidencias, que a veces simplemente te puedes quedar muy perplejo o consternado. Rápido, que sentarme. Hay muchos fenómenos. Hay un misterio que yo con el tiempo he estado elucubrando mejor, pero que me doy cuenta de que a un nivel más material, a un nivel más rápido, inmediato, en el nivel a nivel de nuestra sociedad, las personas están experimentando eventos de diferentes cambios en la mente y en su entidad como tal. Pero hay algo inexplicable, porque al mismo tiempo puedes observar que algo falta o algo no cuadra del todo, pero que algo también al mismo tiempo se está avecinando, algo grande, algo insospechadamente inhóspito tal vez. Y yo ahora mismo lo estoy observando y lo estoy sintiendo, pero no se puede del todo explicar. Por ejemplo, a Nivelet, él lo que se dedica es a ayudar a personas en la índole energética y espiritual, si quieres verlo así. Vamos a verlo rápido, pero él lo dice de un modo, en traducción a lo cristiano, espiritual. No por religión, ni por dogma o por creencia, no. Lo dice a lo práctico. ¿Qué significa? Que existe, hoy en día hay una sobreacumulación de potestades o de entidad de todo tipo. Tienen mucho poder, más, a decir verdad, en aquello que no se puede percibir con rapidez. Y muchas personas como yo, por ejemplo, hemos notado que
están ocurriendo sucesos calladamente en lo hermético que pueden ser y cada día son como más locos, por decirlo de un modo claro, o mejor dicho también, son cada vez más extraños, más extravagantes y un poco más insólitos el uno que el anterior. Y eso te deja saber y te deja ver con mucha claridad que las cosas no están del todo en orden, o mejor dicho, no están clarificadas tal vez a lo esperado, a lo que sería garantía de que podemos esperar o seguir esperando seguridad agradable y adecuada. Ya no más aparentemente, porque también quiero platicar otras cuestiones de mucho interés de estos temas que me han dejado muy perplejo. Ok, a veces el, el prisma de observación, el prisma superior de análisis, se puede ver muy desenfocado cuando se desalinea de la frecuencia alta que es vibrar amor en esa forma de naturaleza, vida, el modus vivendum se ve un poco afectado con el tiempo. Porque a mí me ha pasado que de repente te puedes estar esforzando mucho por el trabajo, por las cosas buenas, pero hay algo que no está bien, algo que sientes, que sabes también, que no está colocado en su lugar. Es como si algo estuviera faltando en todo este estilo de ser, de actitud tal vez también. Ahora, quiero hablar unas experiencias raras que más que personalmente me han dejado muy raro y muy consternado y atónito en cierta medida. Ustedes saben bien que en estas épocas yo considero que hay modificaciones sutilmente en los campos electromagnéticos de todo tipo de campo, más allá de lo eléctrico, lo sutil, lo cuántico. Se ve un poco mermado, se ve raro, se siente una frecuencia no muy esperada o muy habitual de todas las modificaciones que han resultado de la nada hasta hoy. Porque el tiempo, lo que también, no sé, lo que es un fenómeno, es que es como una especie de... Es una imagen de móvil de la eternidad. El tiempo es como una entidad de fuerza dimensional, es una dimensión, es una constante llamativa de poder, pero que aquí atrapa todo y lo hace ver en un estado de movimiento constante que pasa transicionalmente a muchas formas de sus contactos. Pero hay algo que no encaja, porque hay muchas... Yo tengo un pensamiento que quiero compartir, que quiero aprovechar también este material, y es acerca de el tópico de lo que es la paradoja de Fleming, o Blemmy, que es una especie de teoría que está muy conocida y que lleva tiempo dejándose conocer más para entrever que existe un problema. Wow. Creo que... Esperen, es que acaba de ocurrir un balón y algo más que quiero platicar. La distorsión punto cero y el tema igual de la paradoja de Fleming explica que es como un océano de tiempo todo lo que se puede fácilmente captar, así con la sencillez conocida o acostumbrada de lo agudo. Pero existe también una alteración donde se cree que estamos en una ruptura temporal, ¿no? Una quiebra, o más bien una forma de ruptura que nunca se pudo detectar y que tiene efectos colateralmente vistos en otros eventos, más allá de solamente pues una simple teoría o una creencia arraigada. Yo lo he podido mejor analizar con el tiempo, y más que eso, las experiencias te permiten saber que así como existe esa paradoja que tiene más enfoque en lo cósmico, en lo universal, en el espacio de el infinito y los siderales, que es el universo, y que tiene más que ver con un océano de tiempo en el cual nos encontramos todos aquí, como una gota, donde el comparable océano está ahí simplemente reducido. La otra fuente, esa gota donde estamos todos, es lo que no nos permite contactar con otro tipo de forma, de fuerza. Ahora, hay algo muy llamativo que también estudié. Más que en la cienciología o en la sociología, se habla mucho
de que nuestra sociedad moderna le rinde culto prácticamente en todo momento a Saturno. También es información que viene de la biografía de Dross, porque él me ha abierto en todos los aspectos de mi vida muchas facultades de comprensión más allá, pero existe un fenómeno arraigado en torno y en óbice a lo mismo. Resulta que es probable que haya una modificación de tipo similar, porque si tú te das cuenta, bueno, tú específicamente, desde los milenios, antes de que tuviera la mezcla del dogma tradicional o de los nuevos siglos, como el catolicismo, que le rinde culto a una cierta forma de entidad y, bueno, deidades de la religión, más allá de una simple cultura, existe la alterancia y una alternancia al mismo tiempo de que Saturno siempre ha sido tomado en cuenta como una deidad a la cual tributar y honrar en una alabanza constante de apoyo y de confianza. Resulta que ese tipo de fuerza, la saturniana, tiene mucha presentación y tiene mucha relevancia en representaciones de la cultura que, por ejemplo, hoy en día se ven muy reflejadas en cultos. La cultura popular, el pensamiento occidental, la doctrina, las corrientes modernas o no voy a decir neoliberalismo porque eso es otra cosa, pero las corrientes filosóficas de orden social, en especial lo artístico o los medios culturales, idolatran y exaltan demasiado a Saturno. ¿Por qué? Porque Saturno es un icono representativo de una deidad que ha llevado desde milenios, ha sido tomada como un dios y que de hecho, aunque para muchos, por ejemplo, los cristianos de la iglesia primitiva consideraban que Saturno era tal cual rendirle culto al mismísimo maligno, al diablo, ya saben, a Satanás, hay una fuerza un poco más sustancial, un poco más sensible, que tiene como tiene un punto de enfoque más inesperado. Ahora, yo lo he estudiado mucho con el tiempo también, y pues me he llegado a observar que en nuestros medios el culto a Saturno es demasiado conocido y es muy alabado, es muy exaltado sobre las cosas. Pero peor aún, todavía, si fuera poco, esta deidad siempre fue interpretada como una fuerza malévola de alcance indeseable en antiguos siglos, de contacto con otras formas de deidades o de poderes o de potestades. Un ejemplo era la potestad en la creencia de que Saturno era una forma de poder, y claro que tiene mucho contacto, por ejemplo, los anillos que atribuyen el gobierno y el poderío, los anillos que también tú conoces, que te pones comúnmente en las manos, como alguna vez yo lo hice, que ya bueno, no los perdí, pero perdí ese contacto, ese deseo. Quité un poco ese tipo de accesorios y de dirección, porque no servía mucho el saber que me podía no dificultar, sino mejor dicho, me di cuenta rápido de que ese tipo de contacto cultural que es muy conocido y que es muy apoyado tiene una referencia directa con la relevancia de Saturno. Las fuerzas saturnianas también están vinculadas a algunas adoraciones, a algunos cultos que con el tiempo se han hecho más famosos o se han hecho más reconocidos por lo inesperado que resultó en su doctrina. Pero hay una fuerza que se llama no solamente Saturno, los Saturni, el culto a este astro, además de sus misterios históricos, cuenta con una preferencia, una predilección en los medios, es decir, a un nivel mediático y de difusión a gran escala y de alto nivel. Se considera como uno de los primeros campos o deseos de la mente colectiva para estudiarlo abiertamente y con contacto. El único punto aquí que difiere es que entre más han ocurrido fenómenos de este tipo donde la comercialización o la industria tradicional ha modificado algunos puntos de los paradigmas clásicos y se han vuelto hasta más mal vistos, pero que el culto a Saturno refiere poder, refiere dominio, refiere un gran acceso a secretos, a códigos secretos del gobierno. No me refiero al gobierno humano, me refiero al gobierno en algún plano mayor de potestad. Hay contacto de poder un poco más favorecido
no solamente con este tipo de cultura o este tipo de ideas. Porque, bueno, Saturno es simplemente la piedra angular, es el enfoque primario de conexión a otro tipo de capacidades de la cultura, ¿me entienden? Esa es la parte interesante de este punto de enfoque que yo analicé una vez que estudié sobre esto. Pero que hablando de eso, ahora vamos con otro tema que no es nada agradable y que de hecho es el contraste, o mejor dicho, es lo que difumina el primer pensamiento de esta doctrina y la gira, no la tergiversa, pero sí le hace la dinamita en un golpe de tuerca, le hace un golpe de timón para llegar hasta el punto donde hoy voy a hablar también, aprovechando sobre el templo de Set. Y bueno, esa es la parte complicada que yo tampoco quería hablar, porque bueno, quería un poco expandir el tema antes de que llegáramos hasta este contacto, pero el punto central es demasiado fuerte, es una coalición, va a servir como golpe de coalición y también de guarnición al implemento teórico. Muy bien, el templo de Set, se han de imaginar Michael Aquino. Ustedes sabrán que es una de las corporaciones primeramente reconocidas en Estados Unidos, que es como una de la corporación autorizada donde se rinde culto objetiva y abiertamente a las fuerzas malignas o al príncipe maligno que es Satanás, pero no como un satanismo filosófico, sino como esto más bien es como una especie de gobierno teísta. Porque ese tipo de contacto también lo que ha producido con el paso del tiempo no es nada más ni nada menos que la filosofía satanista común o tradicional. Porque la única que tiene de diferencia es que el satanista filosófico se opone abiertamente a las reglas y al contacto político y a los gobiernos y se considera como una figura de poder autoritaria desde su única comunicación. Y eso está muy abiertamente relacionado y se ve. Tiene mucha importancia en esa observancia, en esa perspectiva teísta, pero que no deja de ser simplemente satanista, pero filosófico. Ahora, resulta que el templo de Set, del templo de Set, de Michael Aquino, él era uno de los más grandes cabecillas del rango y que llegó a ser coronel en los estados militares del país y que estuvo abiertamente interactuando y estuvo abiertamente apersonado a programas de ultra secreta, como por ejemplo el MK Ultra, que es un programa de control mental avalado por la agencia de inteligencia naval que se llama CIA, y que esta tiene secretos de poder en muchas esferas, en muchas áreas de todo tipo, más que nada en lo naval y en lo militar del ejercimiento. Pero resulta que el templo de Set con Michael Aquino es un sitio abiertamente autorizado para rendir culto y una pleitesía, una oferencia naturalmente común, permitida al maligno en los Estados Unidos, dentro de lo que es el área no estatal nada más, no, el área nacional, el área limítrofe, está permitido para llegar a esos niveles de oferencia o de más que nada de culto o de servicio religioso. Resulta que Michael Aquino, él estuvo cerca, él no se permitió llevarse por las ideas de comunicación de Anton LaVey. Si no estoy mal, que él era el original fundador de la comunicación o de este tipo de centro no malévolo, pero sí un centro de servicio religioso, ya no filosófico satanista, sino teísta. Es decir, le rendían culto a entidades y ellos consideran que pueden recibir favores de estas fuerzas. Y en efecto, claro que se puede. Yo no digo nada. Simplemente lo desaconsejo completamente. Pero también considero que hay que tomarlo como una realidad, como una veracidad absoluta de que existe y que es mejor tener un poco cuidado y andar con pie sobre plomo para evitar contactos con cosas que son más indeseables, a decir verdad, porque esas cosas pueden dañar mucho o problematizar más bien. Ahora, aparte de eso, en esta historia del templo de Set, Michael Aquino era un gran maestro dado, era ávido y era extremadamente, era muy
portentoso en el permiso estadounidense de inteligencia. Él estuvo involucrado y regido en muchas operaciones no contramilitar, sino de índole operacional elemental del Estado. Y eso le trajo mucho poder y le trajo un acceso directo con algunas esferas de alto rango y de dominios extremadamente elevados del país. Él hasta la fecha, aparte de las ganancias, él sigue, ya ha subido de nivel. Hoy en día está en un muy buen posicionamiento y se encuentra sirviendo activamente como en lo mismo, pero que aparte de ello está operando activa, sustancial y en rango en progreso constante de su estado militarizado. Ahí está como este es el plato fuerte del templo de Set. El secreto que aquí reside y que lleva tiempo tomando mucho poder y tomando lugar, porque el problema del templo de Set también es que se le han atribuido las constancias oficiales, policiales también, han considerado que existe una muy probable situación de caos en torno a que se han hecho dentro de esos lugares, para impresionante que parezca, sacrificios y ofrendas de un tipo muy oscuro, donde han estado involucrados niños y han estado involucrados muchas personas dentro, que han sido utilizadas más como simplemente ofrenda, como contacto de poder dentro del lugar. Se han hecho cosechas de ofrendas, es decir, cosas muy fuertes que solamente las sectas pueden conocer abiertamente en su sistema o en su comunicación, dentro de su estado elemental permitido de base o autorización de regla, porque constitucionalmente ellos se rigen por estos principios de valía que solamente conocen dentro de sus filas, más que yo en lo personal, claro que desconozco, pero he aprendido un poco cómo funcionan las estructuras de estos sistemas de trabajo y de organización. Ahora, Michael Aquino es un individuo con un impacto y una relevancia detrás de todo lo mediático, muy impactante y muy grande por su naturaleza y por su sustancia. Solamente que este individuo, aunque no sé si es que lo vaya a ser registrado por el código de narración y que aparezca en descripción en este blog, lo único que también puedo asegurar es que en este tipo de medios y de industria poderosa, más que una industria, el lugar donde se ha manejado todo esto desde un principio, el templo de Set, cuenta con secretos grandes de comunicación con entidades que son malévolas, pero que ofrecen mucho poder. Michael Aquino lo que ha recibido es no solamente una caterva de favores o lo que parece. Él ha recibido un aumento y un ascenso grandemente exponencial desde su última partida, pero que se le ha atribuido a favores maliciosos. Y aparte, claro que él es un hombre de alto poder y de alto mando en esos rangos permitidos de control y de gobierno, pero él ha estado inmiscuido, involucrado en programas de alto poder y de nivel ultra secreto, y eso puede involucrar muchas otras posibilidades. Ya no sea nada más, llámese una situación de tipo secreta o de naval, sino que puede tener un problema directamente con aquello que son secretos místicos y esotéricamente poderosos que se han reservado a lo largo del tiempo para algunos cuantos, porque es información muy sensible y es información peligrosa. La información peligrosa nunca no es algo que sea muy sencillo como de mantener así rápidamente en lo hermético o en lo silencioso, porque el problema con esta información es que se va esclareciendo con el tiempo y cada vez tiene una fama peor de reconocimiento pública o mediático, más bien dicho. Yo siempre he estudiado un poco esto porque me he dejado llevar sabiendo que a lo mucho este tipo de contexto de conocimiento está regulado porque
está medido más bien a un límite preciso, solamente con precauciones, pero que no se puede violentar más de lo esperado, más de la cuenta, porque estaríamos hablando de temas un poco más fuertes. Por ejemplo, se hablaba de que dentro del templo de Set, miren, Anton LaVey, él en su momento, por ejemplo, Aquino se quiso separar de la iglesia luciferiana o satanista porque no estaba de acuerdo con el sistema religioso de culto. Lo consideraba anticuado y muy poco vital para el propósito de trabajo que éste tenía que desempeñar dentro de la iglesia. Que ya saben, no voy a hablar mucho porque es la iglesia, de hecho le decían presbiteriana, si no estoy mal, pero Anton LaVey, él era el encabezado, él era el líder. Él no compartió las ideas que Aquino también descubrió y que comprendió para llevar a cabo un culto más libre dentro de las épocas y sus autorizaciones en sus límites dispuestos al culto libre que estaba regulado y más dirigido al enfoque satanista. Ese enfoque trajo muchos cambios en algunos pensamientos, en especial en Occidente, pero uno del pensamiento nuevo que de ahí emergió era la nueva idea, la posibilidad de que hay que comparar un poco lo que es el satanismo filosófico y poderlo partir o diseccionar de lo que es el satanismo teísta. El teísta tiene una adoración directa a fuerzas y a íconos que se consideran poderosos dentro de el lugar o dentro de un culto específicamente concreto de labor. Porque, como he dicho, el primero simplemente se queda en una doctrina de corriente, en una corriente de pensamiento. Muchos ofieren y muchos tributan ese tipo de pensamiento o corriente. Yo en lo personal no la apoyo, tampoco la conozco demasiado. Es decir, he aprendido las bases mínimas, las más importantes, pero nada más. No es como que yo tenga interés o busque más de lo esperado adentrarme ahí, porque eso no sería nada favorable y también yo sé que eso no lo tengo en mente. Pero por defecto y en cambio existe la otra cara de la moneda, que es ahí es donde entramos de lleno al percance. El teísmo, pero es satanismo teísta. Puede sonar un poco agresivo o infiable, pero la única diferencia y la única realidad aquí en este concepto, en este nuevo caso, es que el satanismo teísta es peligroso. Hay mucho misterio de las sectas, todo ese rollo que con el tiempo simplemente se ha vuelto cada vez más indeseado tal vez para muchas personas, y que puede, claro, es algo que implica desorden y caos por allá muy incómodo. Por ejemplo, en el templo de Set se sabe que se llevaron a cabo actos que mejor no hay que hablarlos, que los han de intuir, porque a un nivel sectario lo que se pretende es crear oferencia o buscar un permiso donde los que ofrecen, los ofrendarios, tal cual simplemente los que tributan, los adoradores, se dedican a una vida de mucha entrega a niveles peligrosos. Y ahí está nada más el punto. Ese es el punto de cierre y el quiebre de todo este tema en su abundancia, ¿no? Miren qué bonito día. Ya falta muy poco para que se acabe. Falta muy poco para que técnicamente vaya cerrando este nuevo día. Está muy bonito porque es un paisaje muy único, muy hermoso. Ya he hablado demasiado de los mismos tópicos, de la misma naturaleza de conversación central. He ido un poco por lo sano, he ido profundamente abarcándolo, y creo que he hablado abiertamente sobre estas cuestiones, sobre estos misterios. Ya les platiqué del templo, el culto a Saturno, la naturaleza de Saturno antes de la iglesia. Ahorita por el ruido también yo creo que eso está influyendo un poco para mi plática, porque ahora sí escucho mucho ruido, y tal vez eso puede influir para no poder hablar completamente todo lo que tengo en mente, que es mucho realmente por tocar. Pero hay algunos detalles que tal vez se me han escapado seguramente, pero lo voy a dejar así por ahora.
han sido temas demasiado generales y bueno, no que sean muy conocidos. A mí, sin más, me ha dejado muy extrañado y cada vez más con ese hambre, con ese deseo de ir estudiando más sobre lo mismo. Esa es la única reflexión y opinión que bueno, puedo simplemente extraer de todo este rollo, de todo este rejunte. Y han sido demasiadas, pues, extrañezas para lo esperado y lo establecido. Ha sido mucho estudio últimamente de ese tipo de interés. Hay otra cosa que quiero platicar que creo que puede ser muy buen punto de enfoque. Voy a hablar acerca de... Hay una serie que me encanta y que la acabo de descubrir. Y está muy reciente, no es reciente, más bien yo la acabo recientemente de entender. Y se ha vuelto una de mis series favoritas, que para muchos tal vez puede ser un poco incómodo, desagradable de observar, al punto permitido de lo conocido. Existe una serie llamada Angel Anaconda, tal vez no la conozcan, pero esa serie me ha encantado mucho porque no me lo esperaba, o sea, era como... Fue una serie que ocurrió de la nada, de que la descubrí y pues la empecé a ver un poquito, nada más un rato en lo que podía. Y me di cuenta de que era una serie muy buena y muy divertida. De hecho es del año 2000, no, antes, fue iniciada en un año anterior, antes de ese momento. Y 2000 fue una época también muy llamativa porque la animación pues experimentó cambios, experimentó alteraciones de todo tipo. Pero pienso que la mejor época para mí al menos en esa etapa, fue también en lo mismo, porque yo me acuerdo que vi esa serie, o sea, la empecé a ver hace poquitos días, después de un incidente que viví bien gacho, y la empecé a ver y me encantó, porque aparte el personaje de Angela me parece muy similar a mí en alguna forma, que bueno, dejando la animación o dejando un poco cómo se ve todo ahí, a mí no me agrada como, o sea, se puede percibir un poco rara la animación, muy tosca, los colores, dejando los colores o lo que sea. Había una parte que me acuerdo muy bien y que yo quiero platicar, si no estoy mal, no, ahorita no recuerdo bien quiénes la crearon, pero es un tema más. Es una serie muy buena, que es muy ficticia, está muy interesante en cuestión de ser genialmente chistoso y agradable, pero debes encontrar el humor, porque hay muchas series que tal vez no puedan a estas épocas identificar abiertamente por parte de nosotros, porque bueno, estamos acostumbrados a otro tipo de entretenimiento. Un entretenimiento muy común hoy en día es el teléfono, las pantallas, eso, aunque no me gusta mucho, prefiero comunicarlo, ¿no? Pero esta serie, lo que tiene es que te da un mensaje muy especial como de la vida y de ese momento vital, que dejando la infancia o lo que sea, tú puedes replicar esos momentos sin importar tu edad o sin importar el momento. Eso es una reflexión que me quedo con ese deseo de dejarlo claramente. Porque esa serie, lo que más me encanta, dejando de contexto los personajes, realmente la protagonista me identificó mucho con ella, porque me acuerdo que yo esa época, cuando yo era mucho más, digo, en ese momento, en la infancia, pues es un personaje que se supone que en la ficción tiene 8 años, yo me acordé de mí y pensé, wow, es lo mismo, pero me identifico demasiado. Me identifico mucho con eso. No sé si se escuche, ¿verdad? Era algo muy hermoso para mí haber visto en ese momento, pasaba todo lo malo y de repente ese entretenimiento sí te puede sacar un poco de los problemas, te hace sentir mejor y bueno, yo la estoy diciendo para que la puedan conocer si es que no la han visto. A mí me encantó ese tipo de serie porque se llama así. El nombre está genial también, a mi parecer. Y la trama está muy buena, pero tienen que descubrirla y no nada que ver con el producto moderno de entretenimiento. Esto era muy clásico. Aparecía en Fox Kids de 2000. No duró mucho, ciertamente, también la serie, porque estuvo 3 meses, no, fueron 3 temporadas. Pero todos pensaban que era una serie que ocasionaba pesadilla y que en lo personal... De hecho, sí me acordé un poco de las tiras cómicas, también se hicieron en animación en Cartoon Network en 2011, que era Math. Y bueno, me acordé un poco, ¿no? Por Math. Me acordé.
Pero Mad tiene una similitud muy especial con esta serie, porque se parece un poco a... ¿cómo decirlo? Me recuerda mucho a Mad por la animación y por la actitud que tiene esta serie. O sea, tiene algo muy similar si tú la ves mejor, pero más que por el humor o por la comedia que se maneja, hay otros tipos de estilo tal vez que recuerdan mucho al humor de la época. Y eso es la parte favorita, esa es mi parte genial. Creo que lo que no puedo comparar de todo esto es esa fecha, ese momento. Eran mis tiempos favoritos realmente, ahora que lo pienso. Y es por eso que tal vez sí por eso me fascinó la serie una vez que la volví, o que vi la de... Sí, de hecho cuando la volví a ver y apareció delante de mí, o después de mucho tiempo no la recordaba, pero es como ese recuerdo que queda vivo en la infancia y que de repente simplemente se hace conocido y lo recuerdas y lo ves de golpe, así inesperadamente. Pero en fin, de hecho creo que ya ha sido mucho. Como siempre digo, estos materiales tienen que ser un poco, bueno, muy extendidos. Y por ahorita ya puedo decir que ha sido llamativo como siempre. Ahorita no sé, pero creo que tengo que dejar un poco esta pieza y ya después voy a hablar en otra oportunidad de algo similar, pero que tenga un poco más de impacto, porque esto sí es algo muy llamativo igual, eso no lo quita. Ahora, algo más que tengo que decir. Han pasado muchas cosas. En fin. Ahorita solamente quiero decir que para esos materiales han pasado situaciones muy inesperadas. Y eso es lo importante para mí. Yo voy en un momento a verificar qué más qué puedo actualizar. Ha sido muy largo porque ya falta poco para que anochezca. Pero no tengo la idea realmente, no tengo idea. En fin, ha sido genial todo esto que se ha hecho. Faltan muchas otras necesidades. Pero en fin, un momento, ¿saben algo? Esperen, es que... Ok. Estoy padre esta vista. Falta muy poco para que vaya acabando todo este viajezote que me acabo de echar. Lo más épico es que ya va a estar hasta a punto de anochecer. Este es un parque común, es decir, simplemente vine aquí y bueno, había mucho ruido. Eso dificultó un poco las grabaciones y la plática. Pero eso no importa, porque igualmente voy a trabajar de todas maneras en otra cuestión. No sé, pero ya falta muy poco. Eso no es como que me agrade mucho. Falta muy poco para que finalice todo este material y bueno, el ruido y todo eso como que no me atontó, pero siento que perdí un poquito el hilo en la plática, un poquito nada más para que me escuchara bien también yo, a mi consideración. Y está bien. Miren, ya se está yendo el sol. No sé qué va a pasar, pero igualmente les digo a todos como siempre que sean muy felices. Les deseo lo mejor, les deseo lo más lindo. Y ha sido un video muy largo como siempre, pero ha valido toda la pena desde el primer segundo, desde el primer momento hasta su final. Así que bueno, analicen y cuestionen lo que he hablado, porque tiene mucho de tópico, tiene mucho de interesante. Ahora, lo de Angie y la Anaconda, no manchen, tienen que ver esa serie, en serio, Dios mío. Tal vez no les va a gustar y van a decir que es rara o que es fea o no sé, cutre, lo que sea. Pero no es como que también yo sea muy en esa capacidad o en esa posibilidad de no ser cutre también. Ser cutre a esa medida me parece una muy buena oportunidad. Pero digo, TVP también es necesario que se pueda conocer por los medios permitidos ese tipo de serie o de material, porque está muy bueno, tiene su onda, tiene su estilo único en su tipo. Pero el único problema es que tal vez, dejándose llevar por la primera impresión, no sea muy bien agradable realmente. O eso me imagino también, pero bueno, eso ya no importa porque está genial y solamente importa el poderla ver con la seguridad. Divertirse, porque yo no tenía muchas series así.
habían series más raras que esa. Ahora lo único que voy a decir ya para despedir y cerrar es, sin más, igualmente, pase lo que ocurra, sea lo que sea, hay que estar a la par. Cuídense. No, esperen, tuvo un error la cámara, llegó más rápido de lo esperado. Una cosa rápido, ya me demoré demasiado. Ya llegamos a la hora, pero es que es rápido, porque yo ni siquiera imagino que eso vaya a pasar. Como que al principio no pienso que vaya a ser rápido y de repente me dejo llevar por el tema, pero igualmente para los próximos materiales voy a hablar temas similares. Pero en fin, por ahora solamente me queda despedirme y decir que ha sido muy divertido todo esto. Tengo que ver qué onda. Hay que expandir la mente por medio de estas labores, porque esto lo que permite es abrir un poco el canal de observar, de sentir y de captar, más que nada. Pero en fin, sin más, como siempre digo, querido mundo de mis ojos, sean muy felices, pásenla muy bien y estaremos a la par en un próximo de tiempo. Chao, chao.